que uno no quisiera salirse de ahí. Uno puede pasar hasta 20, 30 minutos, una hora hablando en lenguas y uno siente aquella presencia tan hermosa de parte de Dios. Sus oraciones no vuelven a ser las mismas. Pero la mayoría de nosotros nos gustan las oraciones de 2 minutos, ¿verdad? De 3 minutos, solo para darle gracias al Señor. No vamos con el corazón para meternos de lleno, de verdad, en la presencia de Dios. ¿Saben, hermano, que nosotros deberíamos dedicarle al Señor por lo menos una vez al día? Decir, Señor, aquí estoy. Y no me voy a levantar, Señor, hasta que sienta tu presencia. Hasta que hable esas lenguas que tú me has dado. Hasta que sienta la llenura de tu Espíritu Santo. Pero a veces pasan semanas, meses, en algunos hasta años. Y tiene las lenguas, las tiene, pero no las usan. No hacen uso, hermano, de lo que Dios les ha dado. Sabes que cuando tú, no hablando de esta lengua, me voy a salir un poquito. Cuando tú estás hablando en lenguas, dice la Biblia que hablamos misterios. Dice la palabra del Señor que nuestro espíritu dice, gime por nosotros, que el Espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Cuando estamos hablando en lenguas, cuando el Señor nos toca y comenzamos a llorar y a derramar nuestra alma delante del Señor y hablar en lenguas, hay algo sobrenatural que está sucediendo en ese momento. Estamos siendo limpiados, estamos siendo transformados. El Señor está llenándonos con su Espíritu Santo. Estamos, hermano, pidiéndole al Señor cosas que quizás ni nosotros mismos entendemos, pero el Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Deberíamos de procurar cada día sentir esa presencia de Dios. No orar por compromiso. No orar simplemente por miedo a que Dios nos vaya a reprender. No orar por miedo de que nos vamos a ir al mundo o que nos va a pasar algo. Orar, hermano, por un anhelo ferviente de Dios. Orar porque necesitamos sentir el toque del Señor. Orar porque necesitamos saber que Dios está con nosotros. Tiene que ser nuestra oración. Pídale a Dios. Dice, el que habla en lengua extraña, pídale al Señor en oración el interpretarla también. Amén. Dos dones diferentes. El tercero de esta noche es lo que le llamamos profecía. Siempre en 1 Corintios capítulo 14, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, dice, y uno interprete. Amén. Ahora dice, seguimos leyendo ahí mismo. Y si no hay intérprete, dice, calla en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios, hablando de las lenguas de la llenura del Espíritu Santo. El 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, dice, calla el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué dice? Exhortados. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua extraña, y ahí entendemos un poquito más, dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, dice, habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo me voy a detener ahí otra vez. Primero, ese es el don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Cuando de repente alguien se levanta sin hablar en lenguas y de repente comienza a decir, el Señor dice esto y esto y esto, y comienza a dar un mensaje sin necesidad de hablar en lenguas. Ese es el don de profecía. No es interpretación de lenguas, no es género de lenguas, es profecía. O de repente, hermano, algún hermano llega, y no confundamos profecía, no confundamos ese don con el ministerio de profeta, que son dos cosas diferentes. Profecía, cuando alguien viene y le dice, mira, siervo del Señor, dice, fíjate que hay predicadores que así son, que están predicando, y de repente le dicen, hermana, venga por acá, y ya la hermana viene. El Señor me ha mostrado y dice esto y esto, y eso es una profecía.
Dios me ha dicho esto y esto y esto de usted, y así se va a dar. Un don de profecía. O cuando de repente le digo también igual, aunque no hayan lenguas, alguien se levanta a hablar en el nombre del Señor y comienza a dar un mensaje en nuestro lenguaje, en nuestra lengua. Ese también es un don de profecía. Es un don, hermano, tan lindo, porque a veces Dios nos previene de cosas que nos van a suceder. A veces Dios nos consuela. Miren lo que dice el versículo que leímos, el 3, para que usted sepa discernir también cuando algo es de Dios y cuando no. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, dice, ¿para qué? Son tres cosas que menciona ahí. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Cuando es de Dios, hermano, alguien no va a venir y te va a decir, mira, el Señor dice que te vas a ir al infierno, pecador, ya, vete para allá. Dios no es así. Dios no es así. Ahí lo dice bien claro para las tres cosas para lo que el Señor usa la profecía. Edificación. ¿Qué es edificación? Para que crezcamos espiritualmente. Dios quiere edificar nuestras vidas. Cuando Dios quiere edificar la iglesia, de repente el Señor se levanta en profecía y dice, mi pueblo está falto de sometimiento, sométanse a mí porque el enemigo viene y viene con todo. Uno está siendo, hermano, edificado. Uno está siendo exhortado también por el Señor a la misma vez. Dice edificación, exhortación. ¿Exhortación cómo? Porque muchas veces uno se descuida, la iglesia se descuida de buscar de Dios. La misma iglesia se descuida de buscar de Dios. Nosotros mismos nos descuidamos de buscar de Dios muchas veces. A veces de repente el Señor en profecía habla y dice, ¿cuántas veces te he dicho que busques de mí? Que viene la tentación y tú no me buscas. Busca, Dios nos está exhortando a uno. O deja tus malos pasos, obedéceme, no seas rebelde. Dios habla de esa manera, hermano. Entonces, primero dijimos, número 1, edificación. Número 2, exhortación y consolación. Mira, hermano, eso de la consolación es tan lindo. Porque cuando el Señor le habla a uno para consolarlo, hay muchas veces que yo lo he visto, que Dios ha usado ese don conmigo, con otros siervos, que Dios lleva a las personas a la iglesia o a veces en las casas y se levanta este don, hermano, de profecía. Y tal vez personas que están pasando por un momento tan difícil en su vida y el Señor les habla a través de este don. ¿Y cómo sabemos que es de Dios, hermano? Porque después que Dios nos habla y nos consuela el Señor a través de este don, uno queda con una paz en el corazón. Uno queda con una satisfacción en el corazón. Uno dice, gracias, Señor, porque tú me conoces. Se van las cargas, se va la preocupación, se va la desesperación, se va la tristeza, cualquier congoja que hay en el corazón, se va porque es la misma palabra de Dios la que echa fuera, hermano, esas cosas que hay en nuestra vida cuando Dios nos habla a través del don de profecía. Por eso como iglesia necesitamos, hermano, tanto, pero tanto, que Dios levante vasos y pidámosle a Dios. Esos dones que hemos estudiado son dones que normalmente se dan dentro de las congregaciones. Ahora, todo en orden, dice la Biblia, por turno. No pueden de repente levantarse dos a hablar al mismo tiempo, uno por uno, porque no escuchamos ni a uno ni al otro. Yo sé que eso algún día se va a dar, hermano. Amén. Que van a haber 2, 3 hermanos que van a estar hablando en lenguas y se tiene que dar el tiempo a uno primero y después al otro. Es más, cuando uno tiene el don de lenguas y el de interpretación de lenguas, uno tiene humildad también. Y si alguien se levanta, uno se calla. Para que el otro primero, hermano, habla y después uno. Y como dice la Biblia, 3, a lo mucho, ¿cuánto dice? Ajá, poniendo atención, ¿verdad? 2 o 3 dice. Y por turno. Decentemente y en orden, dice el mismo Pablo también. Hermano, cuando nosotros comenzamos a ver poquito a poco, y Dios lo va a ir haciendo, cuando esos dones comiencen a moverse más, porque ya se mueven en nosotros, pero cuando comiencen a moverse más en esta congregación, vamos a experimentar un cambio también.
Dios va a comenzar a manifestarse de una manera más sobrenatural sobre nuestras vidas. Pidámosle a Dios. Eso no son cuentos de hadas, no son cosas imaginarias, no son fantasía, son cosas reales, son cosas que Dios ha dado a esa iglesia, no para la iglesia de ayer, porque las mismas necesidades que tenían ellos, las tenemos nosotros también ahora en día. El mismo Dios que ellos tenían, lo tenemos nosotros también ahora en día, hermano. Y lo mismo que Dios hablaba en aquel entonces, nos sigue hablando ahora, que el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar, su Espíritu Santo no se ha ido. Sus dones siguen, hermano, en esta iglesia todavía, porque Él es el Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, dice la Biblia, y por los siglos. El mismo Dios. Dios no cambia. De la misma manera busquemos, procuremos nosotros esos dones. ¿Qué dice el capítulo que leímos? Capítulo 13, verso 14, perdón, verso 1, ¿qué dice? Seguid el amor y dice, y procurad. ¿Qué es procurar? Búsquenlos, pídanlos, anhélenlos, ámenlos. ¿Qué significa procurar? O sea, deseen alcanzarlos. En las congregaciones, hermano, las búsquedas que vamos a tener aquí cada mes, como los días martes en oración, hay que pedirle al Señor por esos dones del Espíritu Santo. Hasta ahorita hemos estudiado solamente 6. Hagamos un recuento. Número 1 dijimos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Nos faltan 3 dones más que vamos a estar estudiando la próxima semana. Pero entre todo esto, hermano, que nosotros le estamos pidiendo al Señor, tiene que haber a nosotros una santidad dentro de nosotros para que Dios nos pueda dar esos dones. No podemos anhelar, hermano, dones si no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Por ahí comienza todo. Una obediencia que tenemos que hacer. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios y has sido lleno del Espíritu Santo, se te abren las puertas, hermano. Dios comienza a darte cosas que uno dice, Señor, yo nunca pensé experimentar esto. Comenzamos a descubrir poquito a poquito lo sobrenatural del Evangelio, que Dios no solamente es un Dios de palabras, es un Dios de milagros. Un Dios que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestros corazones, hermano. Un Dios que está dispuesto a bendecirnos si nosotros le buscamos. Mira, hermano, yo no tengo absolutamente nada especial para que Dios me haya dado ninguno de los dones que están ahí. Sin embargo, Dios me los ha dado, algunos de ellos. Hay otros que los sigo pidiendo. Pero ¿qué hay de diferencia entre usted y yo? Absolutamente nada. Y si usted le pide al Señor, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a conceder, pero tiene que anhelarlos con todo el corazón. Y no para presumir tampoco, ¿verdad? Ay, yo tengo los 5 dones de los 9, solo me faltan 4, ¿verdad? No, son para edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la gente venga, sea, hermano, exhortada, sea consolada, sea edificada. Eso debemos anhelarlo con todo el corazón. ¿Cuántos quieren ver esta iglesia bendecida, hermanos? Para que esta iglesia esté bendecida necesitamos palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Anhelemos. Cuando esté, hermano, en la cama, entre dormido y despierto, pídale al Señor. Cuando se ponga de rodillas antes de dormirse, en la mañana que se levante, cuando ore al Señor por sus alimentos, cuando le pida al Señor por cualquier necesidad, cuando venga los martes a la oración, cuando estemos aquí, hermano, en las oraciones o en las búsquedas también, anhelemos la presencia de Dios, pidámosle los dones al Señor. Señor, danos de tus dones. Y cuando Dios se lo dé y tenga que usarlo, úselo, que no le dé miedo, que le dé miedo andar mal con Dios. Pero usar las cosas que Dios me ha dado, que no le dé temor. Necesitamos como iglesia, hermano, escuchar todas estas cosas. Aprender de estos dones. Son perlitas, hermanos, que están ahí ocultas muchas veces porque los predicadores no nos dedicamos a enseñarle a la gente, hermano, que esas cosas están ahí. ¿Se ha fijado cómo a veces hay programas del gobierno que son de mucho beneficio para la gente, pero la gente no los usa? ¿Por qué? No saben que ahí están. Dice, y así me dan un descuento. Sí, así me dan un descuento.